¿Qué has hecho? He estado disfrutando, eso es lo que he estado haciendo. ¿Qué tienes aquí? Oh, tenemos un dispositivo de energía que toma electrones que están disponibles casi en todas partes y los convierte en energía útil. Está bien, ¿y cómo haces eso? Bueno, una vez que los mueves, el ambiente sería el fondo, y una vez que alejas la energía o la fuente de energía del fondo, como mover agua cuesta arriba, siempre bajará. Y en el caso de los electrones, si los excitas o el nivel de excitación está por encima del ambiente o fondo, tienes energía útil. Bueno, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Bueno, cuando realmente me di cuenta de que era el movimiento de los electrones o la aceleración lo que era la fuente principal, esencial y fundamental de energía, entonces tuve que desarrollar una forma de capturarla o transferirla de manera efectiva y eficientemente a una fuente más útil. Está bien, ¿cuál era tu intención al hacer esto? Al hacerlo, ¿cuál era mi intención? Básicamente, había escuchado que no se podía hacer y todos los expertos me dijeron eso y no me sonó muy cierto, así que decidí ver si lo que decían era realmente verdad. En realidad, de hecho, realmente, cuando me di cuenta de que los componentes de un campo eléctrico tienen un componente alternativo de un campo magnético y que son iguales y opuestos, esa es tu Lorentz o tu EMF igual y opuesto, que se presentan como una especie de cosa y no parecen separadas. Y como estoy en el campo de la geología, había mapas electromagnéticos disponibles que me decían que la superficie de la Tierra tenía una enorme cantidad de electricidad que era útil, y al tratar de resolver eso con respecto a la actividad de los electrones, me di cuenta de que la energía está en todas partes, en todo momento, en grandes cantidades, y que está latente hasta que la perturbas o la reciclas, y el ciclo serían las actividades resonantes que se ven en los dispositivos de radio. Así que estás moviendo electrones y creando campos eléctricos y magnéticos, y al poder capturar estos campos en sus niveles más altos de excitación, tienes un gradiente que es mayor al volver al ambiente, así que por lo tanto tienes una mayor cantidad de energía. Ahora, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo se te ocurrió? Soy un profesional en ciencia. Mi historial laboral estuvo relacionado con la industria del petróleo. Tengo formación en ingeniería. Estoy completamente familiarizado con todas las ideas del establecimiento en relación con la electricidad, la electromecánica, la física y todas las otras cosas que se relacionan con ello, y siempre he tenido una mirada muy dudosa hacia cualquier cosa que el establecimiento pudiera considerar apropiada. Por lo tanto, cuando la gente me decía que esto no sucedería, que lo olvidara, esa fue la chispa que encendió la paja. Creo que es el final del camino en lo que respecta a la energía. Creo que si realmente hay otros desarrollos, este es benigno en lo que respecta al medio ambiente. Es definitivamente muy rentable. Es algo que puede estar en todo el mundo. No es algo que pertenezca a un individuo en un país específico. Y básicamente, en general, el efecto será... El único efecto secundario de esto es que genera ozono, lo cual de hecho devuelve oxígeno a la atmósfera, y ninguno de los métodos energéticos disponibles hoy en día hace eso. Casi no hay nada, realmente no hay nada allá afuera que puedas pensar que no use este sistema. ¿Es esto similar a lo que Nikola Tesla estaba tratando de lograr con... ¿Es un derivado? Básicamente lo que he hecho es retomar donde Nikola Tesla había llegado, y me he puesto dentro de su mente,
y he ampliado y extendido lo que Nikola Tesla estaba haciendo. ¿Ahora crees que has descubierto lo que él hacía? Sí, puedo leer su mente casi a la perfección. De hecho, realmente no conocía a Tesla hasta que estuve en esto más de 5 años, supongo. ¿Verdad? Sí, y realmente conocía el nombre, pero no tenía idea de la importancia exacta de eso. Y la gente empezó a decir, bueno, estás haciendo lo que hizo Tesla, construyendo los mismos tipos de bobinas y haciendo todas las mismas cosas. Y en ese momento, bueno, se volvió realmente interesante porque me di cuenta de que había otras personas allá afuera que estaban pensando en la misma línea. Ahora, mencionaste algo sobre James Clerk Maxwell. Sí. ¿Qué sabes sobre eso? Bueno, en el caso de James Clerk Maxwell, él era profesor en la Universidad de Cambridge y recogió todas las cosas que Maxwell hizo que ya se habían hecho anteriormente, y él las puso en una forma matemática para que pudieran ser descritas y repetidas, y él es uno de los tipos que mencioné que tiene todas las piezas del rompecabezas excepto una. De todos modos, su forma de pensar y la mía están increíblemente alineadas, porque he investigado y he vuelto a su forma de pensar personal. Los libros que están disponibles, de los cuales tengo algunos de los originales, el conjunto original, fueron reunidos después de su muerte por la facultad de la Universidad de Cambridge y reflejan lo que era políticamente correcto para la facultad de la Universidad de Cambridge. No reflejan lo que Maxwell realmente dijo y pensó. Dices que si no hubiera pasado todo el proceso de aceptación de pares, ¿tendríamos un libro diferente? Sí, ¿Verdad? sí, bueno, lo que realmente salió de eso no fue Maxwell en absoluto. Fue la facultad del Departamento de Física en la Universidad de Cambridge, con lo que ellos consideraban políticamente correcto. Oliver Heaviside fue tu fuente de mc al cuadrado y fue elevado por Einstein. Y puedo mostrarte exactamente de dónde lo sacó Einstein. ¿Verdad? ¿Cuánto más temprano estamos hablando? Casi 100, bueno, entre 50 y 100 años antes. Sí, la mayoría de la gente piensa que he caído de un árbol, pero cuando se dan cuenta de que he tenido acceso total a la biblioteca del Congreso, a docenas de bibliotecas universitarias, incluyendo aquí en los Estados Unidos, en el extranjero, incluyendo Italia, Alemania y Francia e Inglaterra, y he recorrido realmente estas bibliotecas como no te lo puedes imaginar. Supe desde el primer momento que iba a funcionar y cómo iba a funcionar. ¿Verdad? Estabas tratando de construir algo específico. No intentaba perturbar el ambiente. ¿Verdad? Cuéntame algo sobre frecuencias de radio. Entiendo que estás usando frecuencias de radio para lograr esto. Bueno, el electrón, cuando lo ciclas o lo mueves, obtienes un campo magnético y obtienes un campo eléctrico. Y cuanto más rápido mueves el electrón, el efecto acumulativo de ese campo magnético y eléctrico se vuelve mayor. Entonces, si estás ciclando a 60 o 120 ciclos por segundo, obtienes la misma cantidad de electrones, y luego ciclas, digamos, a 1.000.000 de ciclos por segundo, la curva en el aumento de la cantidad de campo magnético y eléctrico está haciendo esto. Y cuando hace esto y lo capturas en uno de los puntos más altos, obtienes mucha más energía de la misma cantidad de electrones que tenías en el punto más bajo. Entonces, esto para algunas personas diría que estás obteniendo energía gratuita. ¿Cómo lo llamarías? Diría, estás obteniendo lo que ya está ahí. Solo hallando nueva forma de expresar. Estás obteniendo lo que hay. El término energía gratuita es una terminología mal utilizada que emplea el establecimiento que tiene resentimientos. Usa términos de lo alternativo. Está bien, todos son básicamente lo mismo. En realidad, éter, atmósfera, aire o lo que sea, todos están describiendo en realidad de alguna manera lo mismo, y es una mentalidad de hula hoop.
es quien esté escribiendo el libro o hablando en ese momento y están intentando entender algo que realmente no comprenden. Magneticamente. De acuerdo, en la década de 1920, la gente descubrió que al estudiar la corteza terrestre, ésta tenía características eléctricas y la mayoría de la gente considera que el campo eléctrico de la Tierra es inútil o casi nulo, pero cuando realmente lo investigas, descubres que la Tierra tiene una enorme carga eléctrica sobre ella. Simplemente está en todas partes a tu alrededor, no varía en una corta distancia. Así todos los instrumentos para medir electricidad miden entre 2 puntos. Así que el flujo eléctrico, cuando comienzas a medir el flujo eléctrico o el flujo magnético, que es el otro lado de la moneda, descubres que la Tierra tiene un enorme campo eléctrico. No, yo ya tenía la conclusión antes de empezar. Fue lo que me metió en esto desde el principio. ¿Verdad? Así que esto es lo que te hizo darte cuenta de lo que estaba pasando. Sí, sabía que había un electromagnético, no puedes tener uno sin el otro, y se invierte. Y cuando se invierte en ese punto de inversión es donde tienes tu energía útil, y cuanto más lo inviertes, más energía útil tienes. ¿Esto tiene algo que ver con el planeta funcionando a 8 Hz o algo así? Bueno, la frecuencia de la muerte es de 7 ciclos por segundo, entonces la Tierra, dependiendo de con quién hables, tiene una frecuencia de alrededor de 7 u 8 ciclos por segundo, y eso es consistente. Ahora, si construyeras un dispositivo que capturara eso, tendrías un nivel de energía, pero sería muy bajo porque no estás invirtiendo los electrones tanto. Ahora, en los otros sistemas eléctricos de la Tierra, hay varios funcionando al mismo tiempo. Tienes las capas ionizadas que están arriba, son lado de un capacitor. La corteza terrestre es Tierra forma un capacitor. Así que tienes un voltaje entre las capas ionizadas y la superficie de la Tierra, y tienes un duplicado en la superficie de la Tierra, porque en un capacitor una placa tiene que ser igual a la otra, o de lo contrario tendrás descargas entre ellas, y es la turbulencia en la atmósfera la que perturba este equilibrio donde obtienes tus rayos y otras perturbaciones eléctricas. Así que el rayo es de sobreunidad en sí mismo. El suelo ambiental de la Tierra es unidad, y cualquier cosa que veas diferente a eso es sobreunidad. Así que eso significa que el rayo es sobreunidad. Está bien, todo en la naturaleza, y todo en la naturaleza es, por supuesto, simple. Así que todas las otras cosas, incluyendo las moléculas y todo lo demás, se unen entre sí. Así que en el caso de los electrones, es irreal creer que un solo electrón esté flotando aquí sin interactuar con algo más. Así que resulta que hay buenas evidencias de que algunos electrones tienen más carga negativa que otros y que al ser más negativos o menos negativos, eso es lo mismo que ser positivo o negativo. Por lo tanto, el electrón con una carga más débil atraerá a uno con una carga más fuerte y estarán orbitando entre sí y son relativamente fáciles de separar. Así que la carga eléctrica y magnética del electrón, por supuesto, cuando los haces girar de la manera correcta, obtienes un campo magnético. Cuando giras a la izquierda tienes un campo eléctrico. Entonces, cuando giran en direcciones opuestas, obtienes un beneficio de ambos, y luego, cuando giran nuevamente juntos, obtienes los voltios y el campo magnético, acoplamiento de campo, tus amperios por voltios, vatios, energía útil. Bueno, en realidad esto vuelve a crear todo el mundo de la energía en una suposición muy simple, y cuando se pone en práctica crea un mundo en el que no hay contaminación,
crea un mundo en el que no hay desposeídos y justo todos los sistemas políticos están en igualdad de condiciones, no tienes motivo de guerra. Así que eso salva muchas vidas y también devuelve el ozono o el oxígeno a una forma útil, lo que también salvará muchas vidas. Está bien, este es el estado de Colorado y los colores en el mapa representan niveles de energía electromagnética. Al observar detenidamente, puedes notar que hay una notable diversidad en los elementos presentes, lo cual es evidente y se puede apreciar fácilmente. Está bien, ¿qué son todos estos colores aquí? Está bien, los azules oscuros son extremadamente negativos. Los rojos son los rangos más bajos de negatividad. Las líneas de contorno, cada contorno representa unos 5000 voltios de diferencia. Entonces, ¿para qué se usaría esto normalmente? ¿Por qué alguien usaría Estos fueron utilizados originalmente por el gobierno de los Estados Unidos para buscar materiales radiactivos durante la Guerra Fría. Ahora, ¿cómo se te ocurrió la idea de buscar estos? Bueno, se han utilizado para localizar depósitos de petróleo y gas desde 1920. Está bien. Se han utilizado desde 1920 para localizar depósitos de petróleo y gas. Está bien. Ahora, ¿por qué los usas? ¿Qué estás buscando con estos mapas? ¿Por qué los usaría normalmente? Sí, quiero decir, ¿qué estarías buscando? Básicamente, hace unos 10 años había alcanzado un nivel en la industria del petróleo donde mi salario era demasiado alto y tenía demasiada experiencia y las personas que estaban en la empresa tenían menos y se sentían incómodas a mi alrededor. Así que de repente un día me encontré sin trabajo. Esto tiene que ver con las frecuencias a las que se mueven las cosas cada vez que entras en la energía resonante. Resonante simplemente significa que estás invirtiendo los electrones. Y este es el gráfico electromagnético que elaboró a continuación Westinghouse. Y se puede comprar a través de Edmund Scientific por $11 en caso de que quieras comprar uno, o el Exploratorium en San Francisco, que es son las personas que lo hicieron reunir con Westinghouse. Ahora, esto con tecnología muestra el ciclo o la frecuencia de radio de la señal. Comienza en, digamos, 0 ciclos por segundo y avanza a través de las diversas frecuencias hasta los gigahercios y luego continúa incluso más allá de eso. Así que Farnsworth, por ejemplo, fue la persona que realmente y de manera significativa inventó el tubo de televisión que tenemos hoy y fundamentalmente cambió en la historia de la tecnología. Y él hizo eso en el proceso de trabajar con tipo de cosas exactamente iguales a las que yo estoy trabajando. Tuvo que construir, el tubo de televisión es un dispositivo de sobreunidad. ¿Lo es? Sí, es una ramificación de un dinodo y de varias otras cosas. Y un dinodo, básicamente, es donde tienes un tubo de radio, un cátodo, que es el lado de entrada, y tienes un ánodo, al que los electrones se mueven desde el cátodo hacia el ánodo. En el caso del dinodo específicamente, tienes ánodos alternos aquí, particularmente de los que esta cosa está en realidad rebotando. De hecho, básicamente, y si tienes un cierto tipo de material en estos ánodos, un electrón que sale de aquí y rebota en libera, digamos, 50,000 electrones que rebotan a la siguiente etapa, que libera 5 millones de electrones, que pasa a la siguiente etapa, que libera 50 millones de electrones, y luego el ánodo aquí lo recoge y tienes 50 millones de veces la cantidad de electrones activos aquí que tenías aquí. Así que has ganado aproximadamente 50 millones de veces lo que comenzaste. Es un multiplicador. Y fue originalmente renombrado por Farnsworth y llamado un multipactor. Y básicamente en realidad estaba usando una
sustancia que emite radio aquí. Tienes esta misma cosa en un detector de luz, en cámaras y otras cosas que abren y cierran el obturador según la luz ambiental. Una pequeña cantidad de luz golpea un cátodo, lo que libera algunos electrones y comienzan a rebotar por el sistema de dinodos y terminan siendo electricidad suficiente para operar el obturador de la cámara. Así que tienes una cantidad enorme de salida comparada con la entrada. ¿Hay algo más que te gustaría decir esto? Bueno, lo mismo se aplica al cambiar frecuencias aquí. La misma cantidad de electricidad insertada a un nivel más bajo, elevada a una frecuencia más alta, perturbará más el campo eléctrico y el campo magnético que en ese momento tú captura y tienes una gran ganancia sobre lo que pusiste. Fantástico. Está bien, eso encaja bien con de lo que estás hablando, así que no has violado ninguna ley de la física, pero tienes una enorme cantidad de energía que no tenías al principio. ¿Cómo lo llamas cuando capturas esta longitud de onda? ¿Tienes un nombre cuando lo capturas? Sí, como obviamente, bueno, puedes almacenarlo temporalmente en capacitores, baterías, bobinas o varios otros sistemas de forma temporal y luego puedes convertirlo a algún otro sistema que es útil para el dispositivo que necesitas alimentar, así que la energía simplemente no se descontrola salvaje. No, no es que esté corriendo por todos lados. A veces se libera en forma de pequeñas chispas o sparks o lo que sea. ¿Es esto de lo que estás hablando aquí? Los dispositivos que he inventado, que son varios de ellos, todos en realidad aceleran electrones. Está bien, son aceleradores de electrones y uno de los resultados que podría mencionar del asunto del multipactor que tenía Farnsworth, que es un dispositivo de sobreunidad sin pregunta, ¿es el magnetrón en tu horno de microondas? Está bien. Así que todas las patentes están relacionadas con magnetrones, multipactores, dinodos, y todas las patentes relacionadas son patentes de sobreunidad. Fantástico. Y no hay forma de negarlo. Si la persona tiene incluso un leve grado de inteligencia, sabrá de inmediato que ese es el caso. Así que esto estuvo aquí. Sí, ha estado aquí desde los años 1920 y 30 en gran forma. Antes de pasar a los otros dispositivos, este es un componente que aparece en algunos de ellos y puedes leer la lectura en él. Dame solo un momento aquí. Lo acercaré aún más si quieres para que realmente puedas leerlo. La razón por la que quiero que lo leas es porque calcula la entrada que especifica el fabricante. Está bien. Y luego calcula la salida que el fabricante indica para esa misma cantidad de voltaje. Y verás de inmediato que este dispositivo está generando más energía de la que se le ha puesto. El fabricante realmente indica la entrada y la salida y está en la etiqueta y lo han probado o no lo habrían puesto ahí. Así que existe. Aquí tienes un dispositivo de sobreunidad mirándote directamente y hay muchos de ellos que son así si te tomas la molestia de calcular la entrada y la salida. Genial. ¿Qué es esto? Está bien, este es uno de los muchos dispositivos que he construido. Diría que es uno de varios cientos. Y este es uno de los dispositivos intermedios. Y la tecnología presente aquí es de manera significativa en gran parte del siglo XIX. ¿Y qué es esto aquí? ¿Cuál es el dispositivo? Sí, ¿qué tienes aquí? Es un generador de energía eléctrica resonante. ¿Qué hace? Básicamente lo que hago es tomar un voltaje bajo, 12 voltios a aproximadamente 7 amperios hora de una batería y lo paso a través del dispositivo. Lo primero que hago en primer lugar, es importante mencionar que el módulo de alta tensión aquí tiene que funcionar de manera adecuada con 120 voltios. Entonces, dado que tengo la intención de usar una batería de 12 voltios, tengo que aumentar el voltaje para que el módulo de alta tensión pueda funcionar. Bueno, esto es quizás un inversor
bien, y esta es solo una pieza de Radio Shack. Sí, sí, es todo lo que ves aquí, excepto estos, la mayoría de las personas podría conseguirlo, y estos, ahora esto y esto, a menos que los consigas de mí, no los obtienes. Así que estos son los que hiciste tú mismo. Bueno, fueron hechos especialmente para mí. ¿Qué son? ¿Puedes darme idea? Bueno, estos son capacitores de aproximadamente 10.000 voltios. Wow. ¿Eso qué es? Este es un módulo de alto voltaje de 9.000 voltios, que es similar al pequeño que mostré hace un momento. Está bien. Y esto, bueno, de alguna manera realmente es de las mismas personas. Esto es aproximadamente 6.000 voltios y esto es 9.000 voltios. Está bien. Este es esencialmente un dispositivo de estado sólido y esto también lo es. Está bien. Entonces, ¿cómo va aquí? ¿Dónde va que? ¿Dónde empieza? Está bien. Entra aquí Está bien. y proviene de una batería de 9 voltios. Está bien. Hay un cordón que está calculado para una longitud determinada porque es una frecuencia que funciona es un cuarto de longitud de onda de esta bobina aquí. Está bien. La longitud física de la entrada de la batería de 12 voltios. Y la razón de eso es que recargará la batería si puede comunicarse con el campo magnético de radiofrecuencia que está en el área. Ya veo, se está recargando constantemente. Sí, el campo magnético de lo que está sucediendo aquí recargará la batería más rápido de lo que se está descargando. Eso es genial. Además de eso, siendo en un diodo emisor de luz, toma dos de ellos y inviértelos y haz un pigtail y colócalos en la línea que viene de la batería al dispositivo y dependiendo de cuál se encienda, sabes en qué dirección fluye la electricidad. Cuando ambos están encendidos, estás sacando y poniendo al mismo tiempo, y la razón por la que puedes hacer eso es que son frecuencias diferentes. ¿De acuerdo? Está bien, tenemos aproximadamente 12 voltios entrando. Tenemos un diodo de retroceso aquí que previene un retroceso del inversor a la batería. Está bien. Y también tenemos en la entrada donde entran los 12 voltios, tenemos este conjunto de diodos emisores de luz en espiral que te indican que estás cargando tu batería al mismo tiempo que lo estás usando. Está bien. Y una vez que pasamos ese punto y entramos en este inversor, este es un módulo de alta tensión de 9.000 voltios, que es una versión de una bobina de Tesla, excepto que es una versión de estado sólido. Está bien en su sentido, hace lo mismo que una bobina de Tesla, excepto que es una versión de estado sólido de la misma acción. Sí, de todos modos, para controlar eso, ya que no queremos utilizar los 9.000 voltios, tengo un control de transformador de tubo de neón aquí que controla la cantidad de aproximadamente 110 voltios que salen de esto hacia esto eléctrico. Está bien. Puedo usar los 9.000 voltios completos o puedo usar cualquier parte de ellos. Y la razón por la que tengo que reducirlo es porque lo que está aquí no puede soportar lo que está aquí. Voy a terminar con mucho más voltaje del que puedo manejar. Así que tengo que reducirlo. Es más fácil reducirlo en el extremo bajo. Una vez que llega al extremo alto, tienes problemas, equipo especial y muchos problemas para variarlo. Así que lo varío en la entrada del lado bajo. Está bien. Llego al módulo de alta tensión y en los transformadores de tubo de neón tienen dos cables de salida. Así que tengo que tomar la electricidad que está en los dos cables de salida y juntarla de nuevo como una sola fuente de electricidad y luego tengo que bombearlo a través de la bobina L1 y luego de manera eficiente de vuelta al sistema. Tengo el banco de capacitores aquí para ayudar a regular eso. Lo siento, dijiste que eran 100.000. Estos son 10.000 o tal vez 15.000. No lo recuerdo en este momento, pero es más probable que sean 15.000. Pero fueron hechos por encargo especial de Cornell Duvier para mí y fueron gratis. Bueno, eso es agradable, porque la mayoría de empresas como esa tienen un departamento donde te preparan muestras si estás haciendo investigación y desarrollo y necesitas algo que no tienen en el catálogo.
te los fabricarán especialmente para ti. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. De verdad, está bien, una vez que llegamos a este es el extremo de transmisión o la parte que pone el campo electromagnético en oscilación. Bueno, es simplemente cuando pulsas algo y lo pulsas a través de una bobina como esta, se construye y colapsa un campo magnético. Se está colapsando, construyendo y colapsando, apagado y encendido. Eso hace girar los electrones. El campo magnético y luego el campo magnético apagado y girarán de vuelta a donde estaban. Así que tienes la moneda girando con el componente electromagnético girando. Y una vez que lo tienes girando, entonces estás en el negocio. Así que ese es todo el truco de esto. Una vez que lo tienes girando, entonces necesitas algo para recogerlo. Y luego el resto de esto es la parte de recolección y almacenamiento. Entonces, ¿qué tienes? ¿Solo un par de capacitores ahí? No, esos son, en realidad, hay capacitores que valen 8000 voltios ahí. ¿Están hechos especialmente? No, ¿De verdad? ¿Qué es el tubito pequeño que está al final? ¿cuál? ¿El pequeño amarillo? El amarillo está bien. Eso tiene un doble significado. En este caso no tiene significado porque ya estoy cargando la batería desde aquí, Oh, ¿eso se usó para suministrar energía? pero la energía que viene de aquí antes de salir hacia el transformador está pasando a través de y eso está construyendo un campo magnético. Este no está conectado a este de ninguna manera, excepto a través de un campo magnético, así que esto se convierte en un generador de electricidad y puedes cargar baterías con eso. Eso genial. Es un gran sistema. ¿Cuánta energía dirías que podría producir este pequeño sistema? ¿Cuál es la salida de eso? Sí. Es aproximadamente alrededor de 16 kVA, Genial. lo cual es mucha energía. Sí. Podría ser más alto que eso. Eso es con esta cosa ajustada en bajo. Wow. Ahora, ¿se agota por sí mismo? No, no hay nada aquí que se desgaste. Wow. Los capacitores son autorreparables. Así que esto es todo. Tienes un sistema de circuito cerrado que se carga a sí mismo y genera suficiente energía para, una vez que está en marcha, funciona por sí solo. Este es un modelo intermedio. Sí. Y hay uno más grande realmente sentado aquí, un tipo más comercial. En realidad, el que está en la maleta calcula aproximadamente, puse en el libro un pequeño artículo que te di, creo que era de 27 kVA. No es broma. Es aproximadamente la mitad del tamaño de esto. Wow. Así que esto es capaz de alrededor de 50 kVA. Ahora, ¿es esto algo que regalas en cuanto a vender planes a la gente o mostrarles cómo funciona? Bueno, los planos de algunas de estas cosas están en las publicaciones. Así que esto no es ningún gran secreto. Esto está allá afuera. No, está mirando a la gente a la cara. Es un modelo comercial y el nivel de salida absoluto en él, quizás no lo sé, pero algunos de los componentes ahí probablemente lo limitarían a unos 35.000 voltios, a aproximadamente 200 amperios. Y eso es una cantidad enorme de electricidad. Así que puedes ver que tiene los mismos componentes que tiene el otro dispositivo, simplemente están escalados un poco. ¿Has usado este aquí? Lo he tenido, lo he encendido y sé que lo he probado, pero no he funcionado este en particular por un periodo prolongado de tiempo, excepto para simplemente encenderlo. Así que esto fue solo un experimento para ver si podías construir ver cómo encajan los componentes. Eso es lo que era. Genial. Porque hice los esquemas y se los pasé a otras personas y ellos los están construyendo. Está bien. Usaste eso en este dispositivo. De hecho, te voy a mostrar cómo hacer uno de muestra. Está bien, genial. La mayoría de las cosas que están en mis dispositivos que demuestro fueron puestas allí porque la gente espera verlas, no porque necesiten estar allí. Está bien.
Está bien, así que este dispositivo que tenía boca abajo está bien. Está bien. Genial. Es el módulo de alta tensión aquí. Así que salimos y necesitamos una bobina L1 aquí. Esa va a ser nuestra L1, nuestra bobina de entrada. Y vamos a hacer funcionar esto, dado que esto es corriente alterna, no es ni positivo ni negativo. Va a ser, lo que va a hacer es venir por aquí, entrar aquí y volver así de simplemente, de manera muy tranquila. Está bien. Así que tenemos nuestro dispositivo de tensión y tenemos una bobina L1 y todo está funcionando perfectamente. En este punto está funcionando a 35.000 ciclos por segundo. Está bien, y no el método que te estoy enseñando aquí, no tienes que saber sobre la sintonización. El hecho de que la longitud de los cables que van en esta bobina aquí es básicamente irrelevante porque está siendo bombeada por el dispositivo de alto voltaje aquí y eso va a establecer la frecuencia. La longitud de los cables no va a tener nada que ver con esto, así que no tienes que saber cómo sintonizarlo para hacer esto. Está bien, lo siguiente es que vamos a tener una bobina L2 aquí y va a tener bobinas en ella y va a estar afuera y este va a ser tu negativo y este va a ser tu positivo aquí abajo en esta oración, de manera que puedas entender claramente lo que se está diciendo. Y la electricidad o el campo eléctrico siempre se mueve de la mayor concentración a la menor. Pero en este caso lo que está sucediendo es que cada bobina tiene una capacitancia, una característica inductiva, así que está amplificando. Por ejemplo, digamos que aquí hay aproximadamente 3.000 voltios y tenemos 10 vueltas aquí. Así que estos son aproximadamente voltios y tenemos en total 10 vueltas. Está bien, dividimos 10 entre 3.000 y eso significa que cada vuelta va a ser igual a 300 voltios. Así que cada vuelta en una bobina L2 aquí, aproximadamente cada vuelta allí tendrá aproximadamente 300 voltios, aproximadamente. Por lo tanto, si consideramos que tienes un total de 30 vueltas, entonces multiplicas 300 por 30, lo cual sería, déjame calcular, 300 por 30. Está bien, y eso va a ser 0,009, lo cual es correcto. Además, es importante recordar que estos números son cruciales. Así que vas a tener 9.000 voltios en tu bobina L2. ¿Está bien? Y va a ser eso sin importar la cantidad de vueltas o la frecuencia o lo que sea. Lo que estamos haciendo al forzar los 35.000 ciclos por segundo en esta primera bobina, estamos forzando a que esa segunda bobina duplique lo mismo siempre y cuando sea una división uniforme o un múltiplo de la longitud del cable en la primera bobina. Así que en este punto tenemos 9.000 voltios afuera y probablemente querremos poner algún tipo de espacio de chispa aquí para que podamos, y esto va a tu tierra. Está bien, y esta parte central del espacio de chispa irá a tierra. Está bien, y esto va a limitar el voltaje para que esté dentro del rango que puedes manejar con cualquier dispositivo con el que vayas a cargar esto. Así que puedes ir de manera directa y sin complicaciones directamente de esto a tu transformador aquí afuera, y sería un transformador de aislamiento. Y en este punto, lo que tienes que hacer, ya que tienes una frecuencia que el transformador de aislamiento no puede usar, es corregir la frecuencia. Entonces, simplemente para corregir la frecuencia pones una pequeña resistencia adecuada entre los dos polos allí. Para determinar qué tamaño de resistencia usar, consulte la tabla de información detallada de la American Radio Relay League que muestra capacitancia, resistencia y otros tipos de cosas que te dirán qué frecuencia aproximada tendrás al final.
Ahora, en el caso de la American Radio Relay League, estarás fuera del final del gráfico y tendrás que tomar un pequeño trozo de papel y hacer la cuadrícula y extender la tabla alrededor de 1 pulgada o así, y aproximadamente 1 pulgada hacia abajo para obtener, digamos, 60 ciclos o 120 o lo que sea que desees. Pero puedes hacer eso muy fácilmente. De todos modos, hemos pasado por nuestros 12 voltios y ninguno de los electrones de la batería de 12 voltios ha salido del módulo de alta tensión. El módulo de alto voltaje tiene electrones excitados en un lugar separado, al igual que su transformador aquí, donde los dos lados están separados entre sí, por lo que ninguna de la electricidad de este lado realmente pasa a través del sistema, y lo que hace a través de la inducción es excitar la bobina del otro lado, y tu electricidad aquí viene de la conexión a tierra, y tu carga va para estar entre la conexión a tierra y el otro polo de ese transformador. Y también tendrás que poner algún tipo de control de voltaje en esta cosa aquí, y eso será, es decir, un varactor, V-A-R-A-C-T-O-R, por ejemplo, y lo que es como en tu computadora donde tienes un control de voltaje que evita que entren los sparks, parece un pequeño capacitor, pero no lo es. Pero básicamente limitará el voltaje a un nivel que es adecuado para el dispositivo que estás tratando de hacer funcionar. Ahora, lo que te he mostrado aquí no tienes que saber cómo sintonizarlo. Eso se encarga de sí mismo y solo tienes que hacer una corrección en la frecuencia. Cualquier bobina y resistencia o cualquier bobina y capacitor o cualquier combinación de esos te dará una frecuencia particular. Ahora Radio Shack tiene un libro sobre tablas electrónicas y cosas así y puedes usar las tablas que hay en él. Está bien. ¿Es esta la versión más pequeña y simplificada? No, hay algunas versiones de estado sólido de esto donde todo esto se elimina, pero no tengo la libertad de hablar sobre ellos en este momento. Pero esto puede darle a alguien una idea de que en realidad no tienes que saber lo que estás haciendo en absoluto, en lo más mínimo, absolutamente no.